Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en nuestros seminarios relacionados con el tema teológico y bíblico. Continuamos el día de hoy, como habíamos quedado el sábado próximo anterior, hablando de la íntima relación que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 5, que es el que nos ocupa el día de hoy, aquel que hace referencia a la escritura en la pared, eh, sobre el rey Baltasar, empiezan a confluir una cantidad de elementos que vemos claramente vinculados entre el libro de Isaías, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y empezamos a ver cómo en los tres se plantea una situación muy similar sobre la caída de Babilonia. Para poder abordar este capítulo 5 de Daniel, creo que es absolutamente necesario empezar eh, y culminar abordando unos temas de calibre histórico. Hay que empezar a remontarnos un poco en la historia y hacer una serie de comparaciones, pero no de las comparaciones que dicen por ahí que son horribles, no, sino de comparaciones históricas y literarias que nos van a permitir entender un poco mejor qué fue lo que pasó con este tema de la escritura en la pared. Esa escritura que se presentó en una super fiesta, en un desborde de los placeres humanos y carnales que estaba adelantando el rey Baltasar. Para poder iniciar de una manera un poco más sensata, hace falta remontarnos a un personaje que hemos abordado con muchísima frecuencia en nuestras reuniones, y es hablar de el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan Nabucodonosor? Por allá, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la estatua gigante. ¿Recuerdan eso? Hablamos de eso, claro, el rey Nabucodonosor. Resulta que para poder entender de dónde venía todo este tema, todo este asunto, hay que, como les mencionaba, devolvernos un poco en la historia para poder saber, bueno, este señor Baltasar y este señor Nabucodonosor, ¿qué? ¿De dónde viene todo esto? ¿Para dónde va todo esto? Y es muy sencillo realmente el planteamiento, aunque puede ser tan intenso, tan profundo como lo queramos poner. Es muy importante establecer que históricamente se ha asumido que Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, pero existen una serie de evidencias de tipo histórico, de tipo literario, si puede llamarse así, una serie de registros que dicen que esto no era completamente cierto, que Nabucodonosor era un hijo, entre comillas, adoptado de el rey Nabopolassar, que realmente Nabucodonosor era hijo de un personaje que se llamaba Evil Merodach. Nabucodonosor se establece en algunos apartes que era hijo de Evil Merodach. Resulta que Evil Merodach fue asesinado por un cuñado de él, por un hermano de la esposa, de la mujer del mismo Evil Merodach. Y que en ese momento en que él fue asesinado, fue que Nabucodonosor fue adoptado por Nabopolassar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando Evil Merodach fue asesinado, subió al trono un
un hijo que era menor de edad. Ese hijo menor de edad fue envenenado y murió. Cuando muere este hijo menor de edad, es subido alguien que no tenía nada que ver con la familia, alguien que no era de esa descendencia, que fue el rey Nabodino. Este rey Nabodino, cuando llega al trono, eh, tiene un hijo y ese hijo era Baltasar. Entonces, ¿qué ocurre? Baltasar llega a el reinado de Babilonia luego de toda esta secuencia, es decir, de haber pasado por Nabopolassar, de haber pasado por Evil Merodach, por Nabucodonosor, por Nabodín, etcétera, etcétera, llega y encuentra una Babilonia en una tremenda decadencia. Y esa tremenda decadencia se da a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel moral, una decadencia muy fuerte. Más sin embargo, Baltasar empieza una campaña de resurgimiento de Babilonia. Y el, el dios oficial, el dios de mayor fuerza en Babilonia en este momento histórico, era el famoso dios Marduk, tantas veces citado en la palabra de Dios, tantas veces citado en la escritura, el dios Marduk. Y Baltasar se ve a sí mismo como un dios y empieza a descuidar esa adoración que había al dios Marduk. Y se ve a sí mismo como una proyección del dios Sin, Babilonio, por supuesto. Y este dios Sin era el dios Luna o el dios que representaba la luna. Entonces Baltasar empieza a identificarse más con este dios Sin que con el mismo Marduk. Y esto trae una tremenda consecuencia. En una de esas fiestas, en una de esas celebraciones que Baltasar estaba haciendo para adorar al dios Sin, empieza un banquete y este banquete empieza a tener unas connotaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque era un banquete donde se invitaba a toda la gran eh, masa política, no solo del reino de Baltasar, sino de los alrededores, con toda la degradación en cuanto a comida, sexualidad, vino, alcohol, una rumba, pues, una cosa impresionante. Se dice en algunos escritos que había más de 1000 invitados en la fiesta. Imagínate, pues la rumbita, una rumba muy interesante, una rumba muy buena, de mucho calibre. Y eh, con la muerte de Baltasar se cumple la primera parte del sueño profético que tuvo Nabucodonosor, que estábamos describiendo hace un momento en la introducción en Daniel 2. Es decir, esa cabeza de oro que era Babilonia cae a manos del pecho y los brazos de plata. Es decir, a manos del imperio medo-persa. Cosa que ya habíamos hablado y habíamos descrito hace unos momentos. Y esto se convierte pues en un proceso muy interesante, pero muy delicado a la vez. ¿Por qué? Porque fue precisamente ese banquete
que había organizado Baltasar con toda esta gente, donde se presenta la anunciación de la caída definitiva de Babilonia y de la muerte de Baltasar. Y es esa escritura en la pared la que Daniel traduce de una manera contundente, diciéndole a Baltasar: has sido medido en pesa o has sido pesado y has sido hallado insuficiente, has sido condenado a desaparecer. El evento como tal fue muy particular porque en medio del banquete, con un estruendo, empiezan a aparecer una escritura hecha por fuego, por una candela, con un mensaje muy breve, ese mensaje que acabamos de traducir, ¿sí? Y eh, esto es algo fuerte, algo grande, porque Baltasar entró en pánico, en un tremendo pánico entró. Y allí empiezan a darse ese gran cumplimiento de la profecía, que es absolutamente contundente y del cual eh, se aterró completamente Baltasar. Y ante esta condición de pánico y terror que invadió ese evento de adoración o esta celebración en pos de el dios Sin, dio pie para que Baltasar llamase una vez más a Daniel un anciano, ya en sus últimos tiempos, y que le dijera qué tenía que ver esa escritura misteriosa en la pared con el que le interpretara que era eh, esa extraña escritura. Y es bien interesante. Allí en Daniel está escrito con lujo de detalles todo ese proceso de decadencia. Y vamos a empezar a ver con detalle, les decía, entre un marco muy histórico, muy referente, y a la vez una comparación, una verificación entre lo que había en el libro de Isaías y lo que había en el libro de Apocalipsis y, por supuesto, lo que se reflejaba en el texto de Daniel, con incluso algunas referencias muy claras en el libro de Jeremías. Entonces, para poder tener claridad sobre todo esto, es necesario, como les mencionaba, ver cuál es esa comparación entre uno y dos. Resulta que bíblicamente esa caída de Babilonia tiene dos manifestaciones bien interesantes. Y una es la Babilonia real, la Babilonia como imperio, como reino, esa caída de esa Babilonia. Y otra un poco diferente es la caída de esa Babilonia simbólica, de esa Babilonia que no es real, al menos no como elemento material de una ciudad, sino que es una Babilonia espiritual, que es una Babilonia simbólica.
Es allí donde, si tenemos el libro de Daniel como un referente, hay tres textos que ampliamente lo complementan o lo ratifican o hacen posible esa comparación para que no vaya a haber distorsión, sino sea una sola profecía. Y esos tres libros son, como lo mencionábamos hace un momento, el libro de Isaías, el libro de Jeremías y el libro de Apocalipsis. ¿Cómo o de qué manera se puede hacer esta interpretación? Estamos teniendo como referente el libro de Daniel, en el capítulo 5. Allí el libro de Daniel, capítulo 5, vamos a empezar a desprender a estos tres referentes. El primero de ellos es el libro de Isaías. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, básicamente en los capítulos 41, 46 y 47, se establece claramente este vínculo, esa relación íntima que hay. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 41 se da una seguridad de Dios con Israel y se da un planteamiento de Dios contra los falsos dioses. Es decir, en Isaías 41, Dios empieza a retar, por llamarlo de alguna manera, esos falsos dioses, esos procesos de adoración que iban en contra de ese primer mandamiento de la ley de Dios que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y Dios reta todo este proceso de idolatría del pueblo. En Isaías 46, concretamente se cierra toda esta idolatría y se dirige única y exclusivamente a la idolatría de Babilonia. Y Babilonia es puesta en un sitio de cuestionamiento muy delicado, porque a Babilonia se le advierte. Vamos a ver más adelante qué fue ese planteamiento de esa advertencia. Se le dio a escoger a Babilonia y Babilonia escogió mal. Y en el versículo 47, en el capítulo 47 de Isaías, ya con esa decisión que toma Babilonia, Babilonia es enjuiciada y es sacada de circulación. Es enjuiciada Babilonia. Esto ocurre en Isaías. Isaías 41, 46 y 47. Ahora bien, ¿qué dice Jeremías frente a todo esto? Vamos al segundo referente literario. Jeremías se centra en este mismo fenómeno, pero desde dos capítulos, el capítulo 50 y el capítulo 51 de Jeremías. Allí se establece en estos dos capítulos exactamente el mismo proceso, pero con un marco diferente. ¿Por qué? Porque, perdón, Isaías 50, perdón, Jeremías 50 establece toda la profecía sobre lo que iba a acontecer en Babilonia. Jeremías 50. Y Jeremías 51 cierra ese futuro acontecer con el juicio de Babilonia. Completo, taxativo, invariable. Entonces, mire, capítulo 50 de Jeremías establece qué es lo que va a pasar. Capítulo 51 de Jeremías establece el juicio de Babilonia. Jeremías. Isaías lo establece en tres. Primero, capítulo 41, habla sobre la idolatría y Dios reta a los idólatras. Capítulo 46, Dios reta concretamente a Babilonia y le da una opción. Capítulo 47, Dios juzga Babilonia y Babilonia es hallada culpable. Ahora bien, ¿qué pasa con Apocalipsis, que es el que más buscamos encontrar
ese paralelo con Daniel y qué es el objetivo de todo este seminario. Resulta que en Apocalipsis hay del 16 al 19, capítulo 16, 17, 18 y 19, se presenta una descripción vasta de toda esta temática. Y vamos a ver enseguida una correlación punto a punto entre Daniel y Apocalipsis para que vean lo extraordinariamente similar que es todo este proceso, hablando de la Babilonia real o de la Babilonia física, material, la ciudad, y la Babilonia simbólica o la Babilonia espiritual. Resulta que en Apocalipsis 16 se habla claramente de lo que son las copas de la ira. ¿Qué representan estas copas? ¿Qué representa esta ira? Son temas que ya habíamos abordado en nuestro seminario sobre profecía bíblica. Están allí claramente establecidas en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 17 se presenta la condenación a la gran ramera. Babilonia, la madre de todas las rameras, las que están regadas por todo el mundo. Apocalipsis 17. Apocalipsis 18 nos habla de la caída de esa Babilonia, esa la madre de todas las rameras. Babilonia es sentenciada, hallada culpable y condenada. Habla de la caída de Babilonia. Y Apocalipsis 19 habla de las alabanzas que se dan en el cielo, de la boda del Cordero, de esta gran celebración en el cielo por las bodas del Cordero y el jinete blanco. Entonces, miren cómo entre Isaías, Jeremías y Apocalipsis se empieza a dar una situación muy interesante de lo que es esta correlación de Daniel 5 con todo el proceso. Ahora bien, si me permiten, yo no soy el más amigo de leer cosas, pero me refiero de leer cosas en las exposiciones, pero hay un cuadro que compara punto a punto unos eventos entre la Babilonia real, les decía hace un momento, que es lo que establece y de lo que trata básicamente Daniel, y de la Babilonia simbólica o la Babilonia espiritual tratada en Apocalipsis. Si desean tomar nota, maravilloso; si no, no hay ningún inconveniente en las grabaciones, pero subirla para que quede allí el registro. Resulta que en Jeremías 51:13 se habla de tú, la que estás instalada sobre ingentes aguas. Este mismo elemento se ve en Apocalipsis 17, cuando dice tú, la que se sienta sobre muchas aguas. Recordemos que en profecía, cuando se hace referencia al agua, se habla a aglomeraciones de personas, muchedumbres, pueblos, mucha gente reunida. Entonces, miren, Jeremías 51 y Apocalipsis 17. Otra de esas comparaciones se encuentra en Jeremías 51:7, cuando Jeremías habla de la copa de oro que está en la mano de Yahvé. Y en Apocalipsis lo encontramos en Apocalipsis 17:4, cuando hace referencia a que llevaba en su mano una copa de oro. Van viendo el paralelo entre ambos textos. En Jeremías 51:8 hay una afirmación taxativa, dice, cayó Babilonia, cayó Babilonia. Y en Apocalipsis 14 habla de cayó Babilonia, la gran ramera. Cayó Babilonia, la gran ramera. Wow. Ahora bien, habría que ahondar un poco en el contexto y en el significado de mujer cuando se habla en profecía.
Cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de una iglesia. Empieza a concatenar cositas. Muy bien. Eh, Allí en Isaías 47 hay una afirmación que se ve reflejada tal cual en Apocalipsis. Y esa afirmación la encontramos en Isaías 47, en el versículo 7 y 8, donde dice, seré por siempre la señora y no seré viuda. Mientras que en Apocalipsis 18, 7 dice, estoy sentada como reina y no soy viuda. Pareciera el mismo texto. Parecido, pero no igual, haciendo referencia al mismo personaje. En el libro de Jeremías 51:45 aparece un elemento muy importante y es que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Y en Apocalipsis encontramos, en Apocalipsis 18:4, exactamente la misma afirmación. Salid de ella, pueblo mío. En Jeremías 51:48 aparece otro referente bien interesante, que lo hemos reflejado, como lo estamos mostrando, en Apocalipsis, y es aquella que dice, cuando caiga, harán coro contra Babilonia, cielos y tierra. Esta la encontramos allí en Jeremías 51:48. Y en Apocalipsis, lo encontramos allí en Apocalipsis 18:20, un planteamiento que es bien similar. Dice, cuando caiga, alégrate por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles, los profetas. Por último, hay otro elemento que es totalmente contundente y es que en Jeremías 51:64 dice, y así como una piedra se hundirá Babilonia y no se recobrará. En Apocalipsis lo encontramos en Apocalipsis 18:21, donde versa como una gran rueda, piedra de molino, será arrojada a Babilonia y no aparecerá ya nunca más. Esto es absolutamente contundente y recordemos que Apocalipsis es el último texto del Nuevo Testamento escrito por allá por el 90-99 después de la era cristiana, y los libros de Isaías, de Jeremías y de Daniel están muchos años más atrás. La Biblia es una. El autor de la Biblia intelectual es uno, Dios. No hay contradicción. No hay diferencia entre el mensaje de uno y el mensaje de los otros. Ahora bien, ¿cuál es, perdón, este proceso de desaparición de Babilonia? Resulta que en el año 594 se da la profecía de Jeremías en Seraías, el lugar donde se estableció la profecía de Jeremías sobre Babilonia. Ojo, año 594. Recuerden que antes de Cristo los años se medían de mayor a menor, a menor, a menor, hasta que llega al cero y empieza a crecer otra vez. En el año 540 se da este evento de Daniel 5, que es la escritura en la pared, o sea, la condenación final. En el año 539 se da la conquista de Babilonia por esos brazos y ese pecho de plata que es el imperio medo-persa. En el año 479 se da una gran revuelta en Babilonia contra esas medidas políticas y militares instauradas, y Jerjes destruye toda Babilonia. Una gran destrucción, y deja la ciudad en ruinas. Resulta que en el año 329 Alejandro Magno
pretende reconstruir Babilonia. Alejandro Magno trata de reconstruirla y trata de generar nuevamente esa grandeza de Babilonia, instaurando inclusive una capital allí en Babilonia. Pero no es un misterio para nadie que Alejandro Magno muere en el año 323 a.C. y cualquier posibilidad de reconstrucción queda anulada. En el año 0, la llegada de Jesucristo, ya Babilonia no existe. Y entre el año 476 después de Cristo y el año 1492, los pocos canales marítimos que quedaban por donde estaba la ciudad de Babilonia se secan completamente. Y al secarse, no queda absolutamente ningún vestigio de lo que era Babilonia. Se cumple la profecía. Y se cumple cerca de 2000 años, en un lapso de 2000 años, desde el año 594 hasta el año 1492. Interesante. Obviamente 594 antes de la era cristiana y 1492 de la era cristiana. Tal cual como Jeremías 50:39 lo había predicho. Qué interesante. Ahora bien, cuando Dios establece el juicio sobre Baltasar allí a través de la escritura en la pared, Daniel 5, que es el texto que estamos estudiando, se encuentra algo similar, y es que Nabucodonosor y Baltasar tuvieron la oportunidad de decidir qué hacer. Lo decíamos ahora al principio. Y al parecer escogieron muy mal, por demás. Ahora bien, ¿cuántas oportunidades le dio Dios a Babilonia en cabeza de Nabucodonosor o de Baltasar? Básicamente, le dio 3. ¿Cuáles fueron esas 3 oportunidades que se le dieron? La primera, le dio el libre albedrío. Le dio la posibilidad, escojan, ustedes escogen. La número 2 es que le dio la posibilidad, antes del gran juicio, de sufrir la consecuencia de esas decisiones malas que habían tomado. Le dio la posibilidad y le dijo, arrepiéntase, cambie y venga pues. Sin embargo, continuaron obstinados en su mala decisión. Y la última opción que le dio, la tercera, es una decisión de parte de Dios, extraviando, condenando a Babilonia, tal y como lo establece el libro de Romanos en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 32. La perdición y la maldad del hombre se vieron reflejados claramente en Babilonia. Queridos amigos, Daniel 5, la escritura en la pared, el juicio final de Babilonia, la condenación final de Babilonia, la destrucción total de Babilonia. Nosotros tenemos la posibilidad del libre albedrío. Tenemos la posibilidad de sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Y nosotros somos sujetos de juicio de Dios. Para culminar, una pregunta bien sencilla. ¿Así o más claro? Que el Señor nos guarde. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, para hablar de Daniel y el foso de los leones. Daniel, capítulo 6. Que el Señor los guarde.